de 3 situaciones de urgencia neurológica. Obviamente el primero, que es el más común y el más emergente, es el TEC, trauma craneoencefálico. La segunda entidad es el trauma medular. Y por último vamos a ver un barniz, una actualización sobre el estatus convulsivo. ¿Sí? Vamos a partir con TEC. En nuestra realidad, el motivo por el cual la mayoría de nuestros pacientes sufre por politraumatismo es a raíz de atropellamiento o un accidente automovilístico. La segunda causa es caída de alturas que generan signos o trastornos cráneo, encéfalo y cervical. ¿Sí? Las otras causas son por golpes, heridas penetrantes y golpes, y traumas cerrados. Es una patología altamente estudiada, de alta mortalidad, si no se tiene en conciencia la parte semiológica y el manejo agudo del trauma craneoencefálico. Muchas veces, de hecho, a los neurointensivistas nos asusta más el paciente que llega estable y que con las horas se va perpetuando o se va degenerando, porque ese paciente necesita un manejo invasivo o agudo de la hipertensión intracraneal. A diferencia del paciente que viene con un Glasgow intermedio entre 8 y 9 y con fracturas de cráneo. Más adelante vamos a explicar lo que tiene que ver con la mecánica de la bóveda craneana en cuanto al flujo al flujo sanguíneo cerebral y de líquido cerebroespinal. La lesión primaria es el primer hit o el primer impacto que recibe la masa encefálica, en este caso dentro de la bóveda, y se diferencia entre la contusión y la concusión. La concusión es un daño que puede provocar un edema transitorio o un hematoma sin causar daño a estructuras celulares. A diferencia de la contusión, que ya empiezan a haber cambios celulares. Edematización primero, o sea, encharcamiento de neuronas, y pequeños sangrados. ¿Qué es más grave? ¿La primera lesión o la secundaria? Obviamente la secundaria es un sistema de activación es programado y el cerebro destina un grupo de neuronas a fallecer en la lesión primaria, pero la respuesta secundaria es la que puede perpetuar la muerte o la complicación del paciente. ¿Sí? Si hablamos por sistemas u órganos, el trauma torácico es el que de mayor magnitud sufre el paciente. El trauma abdominal es el segundo lugar. En tercer lugar estaría el trauma en extremidades o lesiones en extremidades. En cuarto lugar, cráneo cervical. Ahora, si nos enfrentamos a un paciente con trauma craneano severo, obviamente el pronóstico es bajo. ¿Cuál es la ventaja? Que nuestros pacientes tienen una muy buena respuesta biológica. O sea que con un pequeño soporte, uno como que, lo salvé. Mentira, es mérito de la mitocondria, de la neurona. Y nuestros pacientes son bastante agradecidos a pesar del médico veterinario. ¿Sí? Entonces, recordar la curva entre presión intracraniana y volumen intracraniano. El equilibrio está aquí, un punto exacto donde empieza a aumentar tanto la presión como el volumen. Si se empieza a dematizar, se empieza a buscar líquido y calcio dentro de la neurona, tiene que expandirse. El problema es que dentro de la bóveda craneana no hay hacia dónde salir. Recuerden que hay 3 componentes dentro de la bóveda craneana, donde está el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, que es el 10%, el flujo sanguíneo cerebral, que es otro 10%, y el 80% es masa encefálica. Quien mantiene el equilibrio y tiene un sistema de autorregulación del flujo sanguíneo es el equilibrio entre la presión de CO2, arterial de CO2, que lo normal o lo ideal debería estar entre 30 y 50 milímetros de mercurio, y sostener un equilibrio entre la presión arterial media y la PIC. La presión de perfusión cerebral no es más que la diferencia de estos dos, es la PAM menos la PIC. ¿Qué garantizamos si sostenemos una presión arterial media sobre 60
o una presión arterial sistólica sobre 100, que la perfusión cerebral se va a sostener. O sea, garantizamos un flujo sanguíneo cerebral acorde. ¿Sí? Esta sigla es el consumo metabólico. Tiene una tasa de 4 a 6 ml por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. ¿Qué pasa después de la primera lesión? La lesión cerebral, lo más importante es que empieza a haber un acúmulo de neurotransmisores que son excitadores. En este caso, el glutamato. ¿Cuál es el inhibidor que se contrapone? El GABA. ¿Qué pasa con la acumulación de glutamato? Empiezan a haber dilatación de canales de calcio. ¿Por qué se habla tanto del influjo de calcio o de la activación del calcio isotónico intracelular? Dentro de la neurona es citotóxico, se empieza a haber destrucción de neuronas, por ende hay un descontrol de la actividad normal pre y postsináptica. Entonces, mucho cuidado con la medición de calcio, que es uno de los parámetros a controlar en el paciente con edema cerebral. Obviamente hay una cascada de la activación de la cascada del ácido araquidónico, radicales libres, y empieza a formarse una especie de círculo vicioso. Entonces, recibimos a nuestro paciente, vemos que no responde, empieza a tener compromiso de conciencia, empieza a respirar más o menos mal. ¿Cuál es el parámetro para intubar un paciente? Que baje la presión de oxígeno, la CO2. ¿Sí? O sea que no está oxigenando en forma correcta. Bien. Pero en realidad es cuando se te atraviesa por la cabeza. Garantizar una vía aérea, tener una vía aérea permeable, ya sea para administración de drogas de reanimación, o mejorar la oxigenación, incluso simplemente proteger la vía aérea ya es una ventaja. O sea que por sí o por no, si se la atraviesa en la cabeza, intubar a un paciente, hágalo, sin problema. Entonces, el paciente responde al primer manejo, que es ver la ventilación, inicia reanimación. ¿Sí? Ahora, el primer manejo para un paciente con trauma craneoencefálico es más bien la sedación. Por eso inicialmente uno parte con benzodiazepinas, con levetiracetam, porque ese paciente con edema o con hipertensión intracraniana, más lo que hablamos de la cascada del ácido araquidónico y la concentración errónea o sobreconcentración de calcio, es un paciente que va a perpetuar o estatus convulsivo o crisis convulsiva. Entonces, para evitar ese tipo de toxicidad neuronal, partimos con benzodiazepina, levetiracetam. Si no responde, ya caemos a los barbitúricos, que pueden ser mezclados con propofol. Más adelante, sobre todo en estatus epiléptico, vamos a definir las dosis y cómo administrarlo. Entonces, si seguimos el algoritmo, no responde. Si responde, listo, lo tenemos controlado. Ahora, si no responde, empezamos con la cadena de resucitación normal, A, B, C y neurológico. ¿Sí? O sea, no porque sea inicialmente un trauma craneoencefálico, deja de ser un paciente politraumatizado. Nuestros pacientes desde el tamaño pequeño, casi que como un cuy, hasta perros bolsoides o grandes. Pero un atropello o una caída de esta altura siempre va a tener trauma de tórax, inestabilidad hemodinámica, aunque la prioridad es sostener la función central. Nuestra escala de Glasgow modificada, idealmente tenerla impresa en hospital. Se puede realizar, como bien decía el capitán, cuantas veces ustedes quieran. Mientras más comprometido el paciente, más veces se debería hacer. Obvio, hoy en día contamos con resonancia magnética, tomografía, ecografía de vaina de nervio óptico, transtemporal, pero si olvidamos la parte semiológica, que es quien garantiza el pronóstico, no estamos haciendo nada. ¿Sí? Por eso es tan importante no solo aprendérsela, sino que tenerla como parte del chequeo médico, gastrourinario, lactato, la escala de Glasgow. ¿Sí? Entonces, lo podemos dividir en 3 fases. Actividad motora, principalmente la evaluación de reflejos espinales, que muchas veces uno evalúa si están presentes o no. Se pueden categorizar, ahora que pasemos a trauma medular, desde ausente,
semipresente, positivo y aumentado o con cloro. O sea, son varias fases. Este paciente politraumatizado, tiene sangrado difuso, uno diría chip Charrington, o rigidez anterior, flacidez posterior, pero miren la ubicación de la cabeza, está completamente hacia caudal. Es un paciente descerebrado. O sea que el Glasgow de él es malísimo. Exacto. Y ocurrió con la desventaja de no tener fractura craneana. Cuando un paciente tiene trauma craneoencefálico y viene con una fisura o una fractura, permite que el cambio de la hipertensión intracraniana o de la fluctuación de la presión sea más dinámica, a diferencia de tener una bóveda craneana intacta, que fue este caso. Se descompensó, pupilas puntiformes, sin respuesta a manejo de manitol ni suero hipertónico. La solución era la craneectomía, y muchos dueños lo cuestionan un poco, pues se ve un poco invasivo y no entrega garantía. O sea, al final, el gran pecado del urgenciólogo es tratar de ser invasivo sin garantías. ¿Sí? Bueno, reflejo de tronco encefálico y los niveles de conciencia. La ecografía de nervio óptico, en realidad nosotros podemos ver un edema papilar o la distensión, contracción de la vaina que envuelve el nervio óptico como un dictador de aumento o baja fluctuación de presión intracraneana. Entonces, si se comparaba con tomografía en pacientes con TEC grave, se notó que si no aumentaba la presión intracraneana, se puede monitorizar ese tipo de nervio. Ahora, es difícil, requiere de mucha práctica. En veterinaria tenemos la ventaja de tener el ecógrafo al pie y ojalá con el profe cuando hagan el paso práctico traten de hacerlo. Es bien difícil identificarlo, eso uno puede medir el músculo, es como tratar de ver la arteria cerebral media. Uno ve un índice. Ahora, si fue la arteria cerebral media o la basilar, uno no sabe porque está temporal. ¿Qué es lo importante? Estandarizar protocolos en cuanto a la medida para ver la evolución y la respuesta a un tratamiento. ¿Sí? Porque muchas veces uno se puede encontrar con la realidad que o el dueño no quiere seguir insistiendo con ese paciente, transcurrido 24, 48 horas de hospital, siempre y cuando el paciente le llegue inicialmente, o sea, ojalá entre las 3 y las 6 horas del trauma, muchas veces rotado por distintos centros, y ya venimos con tiempo en contra. Entonces, no se frustren si no tienen resonador ni tomografía. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Bueno, resonancia magnética ideal para descartar una hemorragia subdural, una hidrocefalia ex vacuo en frente a respuesta, trauma de craneoencefálico. Pero insisto, podemos saber y obtener tecnología, pero si nuestro examen neurológico, nuestra semiología está errada, automáticamente lo que venga de ahí en adelante va a estar mal. Para estabilizar a nuestro paciente, sobre todo las patologías que son extracraneanas, lo mismo, oxigenación, mantener una presión arterial de oxígeno sobre 80 milímetros de mercurio y una saturación parcial de oxígeno sobre 92, sobre 94. Ventilación, obviamente ver o medir gases arteriales si no se puede, con capnografía, sostener un exhalado de CO2 de 35 y 40 milímetros de mercurio. Medir siempre la presión o fluctuar, si es que tiene, igual lo van a ver después, pero si tiene pulso metatarsiano, sublingual, o sea, mecanismos que nos garanticen una presión arterial media sobre 60 o sobre 65 o presión arterial sistólica sobre 90. ¿Cuál es el problema de la ventilación? Que si provoca presión positiva, aumenta la presión intratorácica o se ocluye las venas yugulares, se extrapola la presión y aumenta la presión intracraneal. Entonces, es un juego de no hiperventilar, lo que antiguamente se hiperventilaba como mecanismo para vasodilatar, y ya se sabe que no sirve absolutamente de nada.
La primera línea de manejo, el paciente que tiene signos de hipertensión intracraniana, es manitol, ¿sí? Diurético osmótico, que en realidad concentra líquido extracelular, y media hora después podrían provocar un bolo de furosemida para ayudar que esa alta concentración luego pueda salir. Si usan solo furosemida no están haciendo nada. El suero hipertónico, que viene en distintas presentaciones, también ayuda a bajar rápido la presión intracraneal. Y la inclinación de la cabeza. Estos pacientes tienen que estar en decúbito external y ojalá 30 grados respecto a la jaula o a la mesa pabellón. Entonces, dentro de los tratamientos, ideal darle predilección al suero fisiológico. El manejo es en promedio 20 ml por kilo de fluidoterapia. Suero hipertónico se puede encontrar de 7,5% o el 3%, donde el volumen a infundir varía entre los 4 ml por kilo a los 5,3, depende de la concentración que usted encuentre. Se aplica un bolo y se observa al paciente, si es que hay cambios en sus pupilas, en la presión sanguínea o en el comportamiento neurológico. Los coloides, siempre y cuando esté descompensado, utilizar albúmina o más rato vamos a hablar de qué derivados de la sangre se pueden utilizar, pero el más importante o el de más fácil acceso es el manitol. Uno parte, de hecho estas dosis son promedio, de 0,5 a 1 gramo, podrían llegar incluso a 3 gramos por kilo cada 8 horas o de iniciado el primer bolo a los 20 minutos. ¿Qué es lo importante? Que no den cambios, que el paciente mejore. El típico paciente que llega con compromiso de conciencia, convulsionando o con pupilas puntiformes, después del primer bolo, ya sea de manitol o de suero hipertónico, tiene que empezar a mejorar un cambio neurológico, mejorar su glasgow. Lo de la furosemida por sí sola no se recomienda, sí podría ser a los 30-45 minutos de aplicado el manitol. Y los corticoides no se recomiendan, aunque sé que se aplican, pero de hecho hay una teoría que si impermeabiliza la membrana mantendría el líquido o el calcio dentro de la neurona. Entonces ustedes necesitan que esa membrana esté permeable, ¿sí? Entonces uno lo utiliza. Tratamiento anestésico, de hecho todo el mundo dice no ketamina, actualmente sí se puede utilizar en estas dosis porque es un bloqueador NMDA, es un metabotrópico y podría favorecer la distensión o el influjo incorrecto de calcio, que es neurotóxico. La segunda patología más común después del TEC es el trauma medular. Lo mismo, tenemos una injuria primaria que puede ser interna o externa, o sea, la ruptura de un disco, un golpe, una caída, un atropello. Y dentro de las más comunes tenemos la hernia Hansen tipo 1, que es aguda y la protrusión completa del disco, o la hernia Hansen tipo 2, que es en realidad un disco que se va calcificando en el tiempo y se va deformando. La típica hernia del perro grande, el tromboembolismo fibrocartilaginoso y malformaciones congénitas, Boston Terrier, Bulldog inglés, Bulldog francés, normalmente nacen con hemivértebra, ¿sí? Entonces es muy parecido a la mecánica. Recuerden que la médula espinal es como un cerebro alargado, entonces exactamente el mismo mecanismo frente a una injuria por trauma. Se puede generar isquemia, edema, hipoxia y hacerse un círculo. Al ser rico en lípidos, la sustancia tanto blanca como gris es muy susceptible o sensible a la perifoxidación lipídica. Entonces se genera muerte celular programada o apoptosis, y eso es lo que hay que romper. De hecho, muchas veces, si es que hay focos isquémicos, nosotros podemos actuar en zona de penumbra, nunca en el foco que ya está alojado. Un paciente que se envía a resonancia magnética y tiene una isquemia, no sé, en el lobo frontal, jamás se va a recuperar, y se trata como paciente epiléptico primario. Es un paciente epiléptico secundario
que esa isquemia no va a mejorar, por eso el comportamiento o la respuesta al tratamiento va a ser muy difícil. No, que el doctor no sabe, lo lleva a otro lado. Hay que decirle al dueño que efectivamente una vez que el cerebro o el sistema nervioso central genere ese tipo de cicatriz o respuesta, no se recupera. Ese 2% de neuronas que fallecieron, hiperpotencia en el otro 98%. Entonces, es medio complicado manejar, sobre todo al paciente epiléptico, ¿sí? Lo más importante, cuando nos enfrentamos a un paciente con una lesión espinal, es la neurolocalización, saber dónde están los segmentos, que no tienen nada que ver con los segmentos de óseos, cuerpos vertebrales. Sí se asemejan o dan una orientación, pero los segmentos espinales o de médula espinal, desde el tronco encefálico hacia caudal, es cervical, que es de C1 a C5, cérvico-torácico o torácico, de C6 a T2, el tóraco-lumbar, que es el segmento más amplio y que más se lesiona en nuestros pacientes, cerca de un 80% de nuestros, sobre todo los perros, genera lesiones en este segmento, y el segmento lumbosacro y sacrococcigio, que es más importante en el gato. Muchos de los pacientes felinos a veces son en caídas o atropellos, incluso ataques por perro, se luxofracturan la última vértebra coccigia y a veces se zafa la última parte del sacro, o sacral 3. Y uno cree que la lesión es toracolumbar o lumbosacra por la implicancia que desde ese punto, solo en el gato, van nervios radiculares directos sobre el detrusor y sobre la tercera porción del recto, a diferencia del perro, que es lumbosacro, es un poquito más caudal, perdón, más craneal. Entonces, lo que hablábamos de la ubicación anatómica, los segmentos siempre van a ser más cortos. El segmento espinal, de hecho, la médula espinal debería llegar hasta más o menos cuerpos vertebrales L4, L5. Hay casos, sobre todo en braquicéfalos, donde la médula espinal o la espina bífida llega un poco más caudal. Por eso una inestabilidad lumbosacra podría generar rápidamente paraplegia, pérdida de sensibilidad o trastornos de micción y defecación. Entonces, características semiológicas de una patología o un síndrome espinal. Inicialmente, un dolor agudo puede ser un paciente que llega con cifosis. Se le hace ecografía abdominal porque puede tener cálculos o cólicos en el abdomen y por descarte uno llega que es una lesión espinal. Obviamente hay alteraciones de marcha que van desde la tetraataxia a la paraparesia o a la paraplegia. ¿Cuál es la diferencia entre paresia y plegia? Claro, la paresia es la debilidad en la marcha y la plegia es la imposibilidad de poder sostenerse. Entonces, si tenemos una lesión a nivel cervical o en este segmento, normalmente se altera la motoneurona superior. Entonces, inhibe a la motoneurona inferior. Vamos a tener tetraplegia espástica o hiperrefléctica, o sea, con reflejos aumentados. Si es cérvico-torácico o torácico, va a haber braquiplegia flácida, o sea, los brazos flácidos, y paraplegia espástica, porque está inhibiendo las dos, motoneurona inferior y superior. El tóraco-lumbar, de mitad hacia adelante, normal. Si es que es un trauma grave, agudo, normalmente luxofractura en tóraco-lumbar, vamos a encontrar chip Charrington, espasticidad anterior y flacidez posterior. ¿Por qué? Porque en este segmento hay unas neuronas que se llaman border cells, que son excitadores hacia craneal. ¿Sí? ¿De qué sirve que aparezca un chip Charrington? El pronóstico. Uno ya sabe que hay un trauma agudo y grave en tóraco-lumbar. Y el segmento lumbosacro normalmente parte con paraparesia o paraplegia flácida sin ausencia de dolor profundo. ¿Sí? Lo que hablaba de 80% de las lesiones espinales de seno en el perro es el tóraco-lumbar y normalmente son hernias. Entonces, al paciente lo evaluamos si es que viene caminando en consultorio. Lo subimos a la mesa y empezamos con reflejo de propriocepción. La propriocepción puede ser consciente o inconsciente. Cuando un paciente llega con nistagmo, a veces la cabeza inclinada, uno dice, bueno, vestibulopatía.
pero hay que revisar si tiene respuesta de amenaza o no, y si es que hay déficit propioceptivo o no. Ese paciente con signos de cerebelo va a tener respuesta negativa a la amenaza y déficit propioceptivo, porque por ahí pasa el centro de la respuesta. Las pruebas de salto, se coge un miembro, las podemos hacer en el práctico, se coge un miembro y se obliga a ver si es que el paciente queda arrastrando el miembro o es capaz de rechazar. Y la de placing es, le puedes tapar la vista, acercarlo a la mesa, a ver si es capaz de tener el reflejo innato de sostenerse, o que mire en forma dinámica. Lo que hablábamos de los reflejos espinales, si está alterada la motoneurona inferior, vamos a encontrar que los reflejos están ausentes o disminuidos. Esto igual es delicado en el sentido que para ustedes puede ser un reflejo normal, para mí puede ser aumentado. Lo importante es que esté presente o ausente, más allá de hilar fino y categorizarlo entre 2, 3, 4. Lo que hablábamos de la motoneurona superior e inferior. ¿Qué es más importante? ¿Que un paciente retire el miembro frente a un estímulo doloroso, en este caso la evaluación de dolor periostal? ¿Es más importante que retire o que sienta? Exacto. O sea, que no solo transmitió y se hizo el reflejo que es la estimulación del nervio, en este caso en la motoneurona inferior, sino que viajó a través de la motoneurona superior a corteza cerebral. Por eso el paciente se mira al miembro independiente que tenga la capacidad de retirar o no. Muchas veces me han llamado colegas a evaluar a un paciente y me dicen, no, hay que operar la columna, tiene sensibilidad profunda. Y uno clampeando o puncionando con una aguja tiene el mismo reflejo, el paciente retira, pero está atento a cualquier cosa. Eso es de mal pronóstico, sobre todo si dejó de tener dolor profundo más de 24 o 48 horas. La evaluación del reflejo manicular, que se estimula entre C8, segmento espinal, y T1, es como cuando el caballo se sacude las moscas. Cuando uno pellizca paralelo a las apófisis transversas del cuerpo vertebral, se hace al lado izquierdo y al lado derecho. Normalmente es como un mapa dérmico de la médula espinal. Si no se arruga la piel al lado izquierdo y se arruga tenuemente en el derecho, entonces está diciendo que en toracolumbar está la lesión. O sea, el cervical no nos sirve mucho y el lumbosacro tampoco, solo se evalúa en ese segmento. Y normalmente cuando uno tiene la sospecha clínica de una hernia discal de 3L3, nos dice a qué lado está. Luego hablamos de Chief-Charrington o el flexor cruzado, son alteraciones de motoneurona superior y de lesión grave o aguda en toracolumbar. Entonces, el compromiso medular, por ende, el pronóstico varía desde un dolor simple o una cifosis hasta la plegia. Aquí es tiempo, o sea, una semana con corticoides, reposo absoluto, no reaccionó, probablemente ni se opere ese paciente. Porque ese es el otro concepto actual, hay que estar más preparado para no operar más que para operar. Muchas veces el paciente, si tuvo un tromboembolismo, sobre todo razas que son medianas a grandes, el pronóstico es malo. O sea, un émbolo graso o un émbolo por coagulopatía. El paciente hizo una isquemia en médula espinal, la típica es el labrador o el grandarés que hizo un mal movimiento, se rompió el disco intervertebral, pero no generó hernia, sino que envió un trocito como un émbolo y se isquemizó. Ese paciente tiene dolor profundo, pero no puede caminar. Y el problema es que los de mediana a altura grande, homolosoides, no tienen buena reperfusión. A diferencia de un perro mediano abajo, que hace una isquemia, un dolor transitorio, 24 horas ya tiene dolor profundo, se intenta reincorporar. ¿Qué es lo más importante? En nuestro examen neurológico, la neurolocalización. No es lo mismo tener un paciente con una lesión torácica a una toracolumbar, incluso hasta por abordaje quirúrgico, y entregarle un pronóstico al paciente. Si pierde el dolor profundo en menos de 24 o 48 horas, es grave. O sea que es de malo, de reservado a malo. Para el factor pronóstico, el más importante es la presencia o ausencia del dolor profundo.
lo que hablamos de la respuesta refleja, que es simplemente retirar el miembro, y ya lo había mencionado, no más de 48 horas. Nuestro apoyo diagnóstico, por ejemplo, en Cali, es radiografía, que puede ser análoga o digital, y la mielografía. No contamos con resonancia ni tomografía. Son poquitos los pacientes que acceden a viajar a Bogotá o a Medellín, o tienen algún contacto en Popayán, donde se les puede realizar una tomografía, y en el caso de Bogotá, resonancia, para llegar al diagnóstico, porque muchas veces el pronóstico no varía. Entonces el paciente fue operado y todo, pero si el paciente no se recupera ni con terapia física ni farmacológica, se tiene que ser honesto y decir, nada más que hacer, porque yo quiero que me lo opere, ¿no? Si desapareció un dolor profundo después de 48 horas, no recuperó reflejo manicular, no respondió a la terapia física, nada más que hacer. Acá ¿qué hacen? Resonancia, cuando hay alguna lesión. Sí. ¿Y mielo? Entonces, el primer manejo frente a un trauma medular es el reposo estricto. La analgesia multimodal, lo que hablábamos de la anestesia, lo vamos a hablar más en detalle mañana, pero es más bien tener un paciente con opioides o con analgesia que 100% sedado, como para que no se queje ni sienta dolor. Lo de la decisión quirúrgica es muy importante, el examen neurológico, insisto, no todo es quirúrgico y se arman a veces discusiones en Cali entre ortopedistas y neurólogos, porque efectivamente uno trata de ser lo menos invasivo o menos es más. Si vas a hacer una abertura de un cuerpo vertebral, lo más pequeño posible. Si es una lesión cervical, es slot ventral, no por dorsal, por el ligamento nucal. Si es torácica o toracolumbar, con el examen, sea mielografía o resonancia magnética, tú decides si es que es derecha o izquierda, o sea que en ese caso sería eminaminectomía, y si es que es lumbosacra, es la minectomía dorsal. Hay indicaciones cuando hay luxofractura de clavos pediculares o tornillos, por lo que hablamos del caso de ella, donde tienen un grado de movilidad, entonces se pueden aflojar, o puede ser demasiado invasivo, es una articulación que necesita algo de movimiento. Entonces, el máximo beneficio, lo digo por experiencia propia, a veces es una incisión pequeña, una abertura pequeña entre L7 y S1, y el paciente ya no siente dolor. La laminectomía dorsal es principalmente analgésica, no es curativa. La ventaja anatómica es que a esa altura son solo nervios radiculares, o sea que no tiene nada que ver con la función sensitiva, solo motriz. Lo del uso de corticoides, se da predilección al succinato de prednisolona, pero dentro de las primeras 3 a 6 horas, después ya no tiene utilidad práctica. Sé que igual se le puede poner corticoides en dosis baja, como para bajar un poco el dolor meningio o la incomodidad o la inflamación local. Nunca lo he mezclado con AINES. Lo del domoso, lo conocí aquí en Colombia, en Chile casi no lo utilizamos. Y esa es la dosis, de 0,5 a 2,5 gramos. Diría yo que de 40 pacientes que son tratados con domoso, fluidoterapia, terapia física, a veces quirúrgico, a veces no, los que son tratados con domoso y los que no son tratados con domoso mejoran antes y mejor. O sea, falta obviamente publicarlo en valor científico, pero en la experiencia clínica, si lo pueden obtener, úsenlo. ¿Sí? Bueno, los agentes osmóticos, el manitol es lo mismo. Si tenemos conciencia de que es un cerebro alargado, lo podemos utilizar, pero tiene mejor tanto estudios como mejoría clínica en el trauma craneoencefálico. En medicina humana se utiliza el nimidopino y el verapamilo para aumentar el flujo sanguíneo, o la pentoxifilina, pero todo eso tiene bajo valor científico, no hay estudios en veterinaria. El paciente que es intervenido quirúrgicamente posterior, siempre es bueno agregar un antioxidante o algo que arrastre radicales libres, la vitamina E por sobre la N-acetilcisteína,
Hay estudios que avalan que es más potente y sostenida en el tiempo y es fácil de obtener. Vitamina E, una cápsula 2 veces al día, animal, un mes. Tanto procesos inflamatorios cerebrales como de médula espinal. Hay estudios en España con estas cámaras hiperbáricas, bloqueadores de glutamato. La hipotermia local lo que provoca es analgesia. De hecho, postquirúrgico tienes que usar crioterapia, pero no radica mucho si solo la crioterapia lo va a mejorar. O sea, todo tiene que ver con el modelo o el manejo multidisciplinario. Lo de la analgesia lo vamos a ver bien mañana. Reposo y vendaje si es que lo amerita. Eso es lo que hablábamos. Según el segmento, la predilección quirúrgica. He visto pacientes con laminectomías dorsales en tórax lumbar, que eso deja inestable. Las carillas articulares de los cuerpos vertebrales son pequeñitas. Entonces, si tú dejas toda esa zona inestable, se puede lesionar a posterior. ¿Sí? Y hoy en día, la terapia física es a veces, sobre todo en lesiones vasculares o solo trauma y edema, mejoran muchísimo, tanto la parte de analgesia, de farmacoterapia y postquirúrgico. Son pacientes que es sometido a cirugía de columna al día siguiente, terapia física. Mientras no pierda tono muscular, permite un mejor flujo en esa zona de la médula espinal, así que 100% recomendado. ¿Tienen colegas que se estén especializando en fisiatría? ¡Súper! Muy bien. O sea, es una ventaja y un beneficio absoluto para el paciente. Hay que enseñarle a los dueños a vaciar la vejiga, porque hay que hacerlo mínimo entre 2 o 3 veces, así se nos olvida y claro, el paciente viene con la vejiga pletórica y lo piensa que es dolor o fiebre, pero viene simplemente a vaciarle la vejiga, para no mantenerlo sondeado tanto tiempo. Las sondas, recomendación, si el paciente tiene una lesión espinal, entre 12 24 horas, no más. Después no puede perder el reflejo, que es el primer impulso, que es el de vaciamiento. Entonces uno medio presiona la vejiga, él debería elevar la cola, retraer el escroto y empezar a vaciar la vejiga solo. Porque el paciente que la mantiene hiperpletórica no está respondiendo. Muchas veces uno presiona la vejiga, terminan haciendo popó y chichi. Eso es un buen reflejo. El paciente con el ano dilatado, que gotea siempre, no es un buen pronóstico. De igual forma, se le tiene que enseñar al dueño a vaciar la vejiga 2 a 3 veces al día. Luego la dieta blanda también favorece, porque obviamente si hay una intervención quirúrgica o una lesión toracolumbar, se enlentece el peristaltismo de la mitad del cuerpo hacia abajo, sobre todo la última porción, que es el que provoca el vaciamiento. Entonces uno le sigue dando pepas, el metabolismo está abajo, el peristaltismo está abajo, eso se puede incluso taponar. Entonces, dieta blanda. Luego los baños periódicos para evitar, o sea, todo esto es manejo de enfermería, evitar las quemaduras por orina, lesiones abrasivas por apoyo. Muchas veces el dueño tiene que trabajar todo el día y no puede costear un hospital, se empiezan a lesionar, se empieza a poner la cabeza femoral. Entonces cositas que provocan dolor y que pueden complicar a un paciente, las tiene que saber uno como médico y plasmárselo al dueño. Porque la mayoría de las veces son, si uno hace un pack de un costo de cirugía y plan diagnóstico, se les va de las manos de costear 5 o 7 días más de hospital, más el manejo de enfermería. Entonces, el dueño se hace cargo, pero hay que enseñarle bien. Todos estos detalles pueden marcar la diferencia. Y la tercera patología que nos puede complicar es el estatus epiléptico. ¿Qué es convulsión? No es más que un influjo incorrecto entre sodio y potasio y que se sostiene o tiene un periodo reiterado o paroxístico de un grupo o de la totalidad de neuronas encefálicas. ¿Cuáles son las dos cortezas cerebrales que pueden generar convulsiones? Frontal y temporal. El cerebelo, si se ve traumatizado, podría generar crisis parciales, pero crisis convulsivas generalizadas, lobo frontal o corteza frontal y temporal. Entonces hablábamos de nuestro neurotransmisor excitador
con predilección el glutamato y el inhibidor del GABA. Lo de la hiperpolarización versus despolarización es el influjo efectivamente de la dilatación de canales de sodio, la salida del potasio, y la convulsión se sostiene porque hay una salida descontrolada o un ingreso descontrolado de sodio dentro de la célula. Hay convulsiones que son parciales, generalizadas y parciales con generalización secundaria, que es característica del moquillo. Cuando, lo vamos a hablar mañana en actualización de distemper, cuando el virus genera una cicatriz astrocitaria, genera un patrón convulsivo que es dinámico. Cada vez que se excite o cada vez que aumente la presión sanguínea, y en este caso la presión intracraniana, puede generar focos epileptiformes pero periféricos, no centrales. Entonces, por eso se generan como fasciculaciones de movimientos masticatorios y podría terminar en una crisis generalizada, que puede ser tónico, clónica o tónico-clónica. La generalizada siempre tiene que haber compromiso de conciencia, delirio incluso, masticación, se orinan y se defecan. Las parciales pueden ir desde un tic nervioso, fasciculaciones masticatorias o que se quedan fijos en un punto o cazan moscas. Todo eso es periférico. Entonces, si hablamos de las etapas de la convulsión, la fase prodrómica es la inicial, como que uno empieza a ver al paciente un poco inquieto. La fase áurea puede haber compromiso de conciencia o no, pero normalmente le avisan al dueño como que algo le va a dar. O sea que el dueño a veces alcanza a tomarlo en brazos o llegar a la clínica. El ictus es la convulsión en sí, que insisto, puede ser parcial o generalizada. Tiene un tiempo y un periodo, es una respuesta, o sea que es un sistema autocontrolado por el sistema nervioso central. Entonces, en promedio dura entre un minuto y medio. Y una vez que convulsiona, tratar de canalizar lo que es el diazepam intrarrectal, intranasal, déjenlo tranquilo. ¿Qué es lo peligroso? No que convulsione, ni que sea epiléptico. El estatus convulsivo sí puede generar muerte neuronal. Ahora, ¿qué es el estatus? Son crisis convulsivas reiteradas sin pausa. Por ahí entre 15 a 20 minutos vuelve a tener otra crisis. Sobre 5 a 6 crisis convulsivas es de manejo de terapia de sueño en hospital. Ahora, terapia de sueño, no más de 6 horas, eso ya está archi discutido. Porque normalmente me lo hacía 24, y uno medio lo empezaba a destetar, porque era lo que hacíamos. Un bolo de pental, o tiopental, propofol, cada 6 horas. Lo que estamos haciendo es simplemente dejarlo quieto. Lo ideal es con electroencefalografía, pero es difícil. ¿Qué es lo ideal? Terapia de sueño, máximo 6 horas, pero en infusión continua. Lo óptimo es mezclar tiopental al 5%, lo preparan, y en una jeringa de 10 sacan 5 ml de esa preparación y la mezclan con 5 ml de propofol. Y se basan en la dosis del propofol, porque eso queda mezclado, como un super propofol. Y se da una rata en infusión continua, que dure las 6 horas. Después de esas 6 horas, le quitan la infusión de terapia de sueño y el paciente convulsiona o no, ya no debe ser, o sea, no tiene sentido volverlo a dormir. Ya se hizo la acción de bajar el umbral convulsivo, como de resetear la parte central, y después ya lo podemos escalonar con benzodiazepinas o con levetiracetam, o con algún fármaco que dure o se demore 12 horas en llegar a nivel central o que se acumule en plasma. El fenómeno orbital, que se utiliza mucho, se demora 15 días en actuar o en concentrarse en niveles plasmáticos correctos. O sea que el paciente empezó a convulsionar, dele 2 pastillas. Esas 2 pastillas o 3 pastillas que se dan en ese momento tienen un efecto placebo, pero no un control furtivo sobre la crisis convulsiva. O sea que en 15 días recién se va a acumular bien, va a tener el efecto protectivo. Ahora, saliendo un poco de lo del estatus, el epiléptico primario que empieza a convulsionar entre los 2 y los 6 años, ese paciente va a convulsionar toda la vida. O sea que el dueño no le exige a usted, como médico, que le tiene que encontrar la cura. No existe. Existen protocolos que pueden sostener o organizar un cronograma convulsivo ideal con levetiracetam, aceite de marihuana, y por ahí fenómeno orbital, depende de la respuesta. Que tenga una crisis convulsiva cada 15 o cada 30 días. Eso es un marco
ideal. Ah, pero doctor, estoy convulsionando cada 2 meses. Mejor. Lo que pasa es que uno también trata de quitarle la ansiedad al dueño, pero ya se sabe, está súper estudiado, se debate año tras año, que el paciente epiléptico primario tiene un patrón convulsivo y tiene también la predisposición en entrar en estatus. Por eso uno tiene que ser muy cuadrado con el peso, la actividad física, la alimentación y el tratamiento de base. ¿Sí? Entonces no prometan que se le va a quitar la epilepsia porque no se cura. Y el post-ictus, esta fase como excitatoria, de ansiedad, que muchas veces el dueño lo va a coger y lo muerde, lo ataca, porque está entre ciega, no tiene conciencia de su espacio, empiezan a correr a veces, y ya por ahí 15, 20 minutos se normaliza. ¿Sí? El que no se normaliza y vuelve a convulsionar y tiene más de 5 o 6 crisis es un paciente que está en estatus, o sea que está en un riesgo inminente de muerte neurológica. Ahora, las causas de convulsión, aquí tenemos el DAMBI, tienen que siempre tener prediagnósticos, enfermedades degenerativas, hidrocefalia, anomalías congénitas, mal de Chiari, enfermedades metabólicas, neoplasias, nutricionales, enfermedades infecciosas, moquillo, micoplasma, PIF, Ehrlichia, el idiopático, que tiene todo normal, exámenes normales, resonancia normal, líquido cerebroespinal normal, pero convulsiones, traumas e intoxicaciones. Entonces lo que hablábamos de esta suma de crisis que normalmente no tiene pausa y que tiene una excitotoxicidad, o sea que hay un influjo anormal de calcio que es neurotóxico. ¿Sí? Como paciente crítico debemos oxigenar, garantizar una presión arterial sistólica sobre 80, o sea, y medición de lactato, monitoreo de unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Ojalá electroencéfalo para hacer la terapia de sueño ideal. Lo del suelo hipertónico, si es que hay signos de hipertensión o baja respuesta al tratamiento con benzodiazepinas o a esta mezcla que hablábamos de terapia de sueño. Máximo 6 horas. De ahí para adelante solo están perdiendo anestesia. Una vez que despierta el paciente, lo pueden manejar con pregabalina, 2 a 10 miligramos por kilo cada 12 horas, a permanencia o por un tiempo. ¿Sí? A permanencia sería óptimo el levetiracetam. Hay uno que es de Genfar y otro que es de Pfizer, que se llama Keppra, ¿sí? Y que viene en jarabe o en comprimidos. Y ya decide el dueño si lo compra o no. ¿Cuál es la ventaja del levetiracetam? Que se demora 12 horas en actuar, o sea que es muy rápido, puede acompañar una dosis para empezar a desescalonar el fenómeno orbital. No es que esté en contra del fenómeno orbital, pero genera mucha ansiedad. El paciente sube de peso, se vuelve garoso, se vuelve incluso adicto. Lo de la falla hepática o cirrosis hepática no tiene el primer estudio que lo respalde. O sea, si tú tomas un fármaco a permanencia, obvio, va a estar un poco resentido, pero no es que tomó fenómeno orbital y hay que medir amoníaco porque se va a volver hepatópata. No. El protocolo actual, de hecho, el paciente con estatus, una vez que despierte, partan con levetiracetam. Si responde bien y lo quieren desaparecer, déjenlo con aceite de marihuana, pero no cualquier aceite. La mayoría de las ferias lo pueden encontrar como un calentado de marihuana que va a mantener al paciente más bien trabado. Lo que necesitamos es estimular receptores cannabinoides en nuestros pacientes felinos y caninos. Entonces que el ideal está en un aceite que se pueda formular en Estados Unidos o alguna farmacéutica homeopática que garantice un 20% de THC y un 80% de cannabidol o CBD, que es el neuroprotector. Para dolor o analgesia puede ser 50 y 50, THC y cannabidol. Pero eso que conseguir un aceite por ahí, eso es solo para encontrarse. Y si no responde a nada de esto, ketamina. ¿Sí? Ahí ya debería dejar de funcionar, a excepción de que haga un edema, una lesión hemorrágica y se sostenga, o sea, se nos escape de las manos. Pero si es solo por bloquear canales,
con ketamina ya debería de dejar. La mayoría de los pacientes que he manejado con esta mezcla, bien. 6 horas después tienen una que otra crisis. Ahora, el paciente presenta 24 horas después de la terapia de sueño sin convulsión, se maneja en casa. Que convulsionó una vez, no importa. La excitación que provoca al volver al hogar, el olor, podría generar una crisis convulsiva. Como que uno tiene que aprender a manejar más bien al dueño que al paciente en sí.